Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de los temas que se siguen ventilando en la justicia en los casos de querellas y de temas pendientes con la difamación y la injuria. También hablaremos de la nueva ley que promulgó el presidente de la República, Luis Abinader, y lo que nosotros desde nuestra óptica pensamos en torno a la nueva ley de compra y contrataciones. Todo esto y una interesante conversación con el politólogo Felipe Vallejo serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, el tema que voy a tocar a continuación lo voy a hacer y trataré de obviar nombres o un nombre. Y lo haré porque soy de los que piensan que alimentar el morbo no contribuye a nada, sino más bien que lo que debemos nosotros de hacer, lo que tratamos de llevar una comunicación sana, responsable y adecuada en los medios de comunicación, es profundizar en los temas para ver o para dar a entender mejor será las intríngulis de los mismos. Miren, yo he visto con mucha sorpresa que se ha desatado una ola de querellas y demandas en torno a supuestos difamadores o difamadoras, a supuestas violaciones y demás. Y yo soy de los que piensan que todo el mundo tiene derecho a defenderse, a reclamar, a ser resarcido. Pero en un caso específico, y no me voy a referir a esa persona, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado y tomarlo con pinzas. Porque aquí hay unos actores que cuando usted lo ve, usted puede pensar que son actores de Hollywood, porque hacen un papel impresionante cuando están frente al juez y frente a las cámaras, pero que automáticamente les dan la libertad, se convierten en hombres que vociferan fuerte y apelan a la libertad y al no abuso. Y yo le voy a decir lo siguiente. Yo no soy de opinión que con un simple excúsame, no debí, lo hice mal, aquí los temas se cierren y no pase nada. No. Yo creo que si usted dijo algo inadecuado, si usted difamó sin pruebas y esa persona entiende, usted tiene que ir a la justicia, bueno, lo que usted tiene que hacer, como han hecho otros, porque hay gente que ha ido a la justicia porque ha sido acusada de estos delitos y han respondido, eso es lo que usted tiene que hacer. No ser irresponsable y llevar allí una cantidad de personas a gritar que usted es un preso político, que con usted se está violentando la libertad de expresión. ¿Preso político de qué? Es lo primero. Pero ¿cuál libertad de expresión? La que usted se ha dedicado desde un canal cuando vivía afuera, por YouTube, a decir de todo de una persona, y ahora cuando esa persona se siente agraviada, él y su familia, y le piden explicación, ahora usted dice que se está violentando la libertad de expresión. Yo creo que aquí tenemos una gran confusión entre libertad de expresión y libertinaje.
Y en el caso específico de ese señor, que salió hace poco de la cárcel, y que se estaba muriendo y que no podía caminar al juzgado, en el caso de ese señor que salió pidiendo una sopa, cuando salió, porque es tan sinvergüenza, y se cree por encima de la justicia, que sale pidiendo una sopa, en el caso de ese señor, tiene la vida entera detractando sin colores políticos, porque en eso él ha sido coherente. Él como es con quien le coge. Ahora, todas esas personas que él ha difamado, porque hasta usted no muestra una prueba, usted es un difamador. Tienen familias, tienen hijos, tienen trabajo, tienen amigos, que en algún momento le pedirán explicación. Entonces, yo soy de opinión, reitero, eso es muy personal, pero yo soy de opinión que con un simple, ay, excúsame, todo se queda en el olvido. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo ese material queda. Todo lo que esa persona ha dicho de quien le ha dado la gana, están ahí, usted lo busca, usted lo googlea y le da a un clic y sale. Entonces, de lo que se trata es de que aquí se pongan algunos ejemplos. De que aquí se diga que fulano me acusó de algo con una prueba, bueno. Ahora, me acusó de algo sin una prueba, bueno. Y ese señor que hoy se quiere vender como víctima, no es más que una persona que se ha dedicado toda su vida a ese ejercicio. Ojo, yo no estoy hablando que ese señor es un chantajista porque no tengo esa prueba ni lo puedo decir. No caigo en esa. Ahora, ese señor sí se ha dedicado a decirle ladrón, prostituta y demás a todo el que le da su gana. Y hoy él se siente ofendido e incluso con la irresponsabilidad de involucrar al presidente de la República, cuando el mismo presidente lo que ha sido es una víctima de los desmanes de este señor. Hoy él dice que si él se moría en la cárcel, iba a ser responsabilidad del gobierno. Yo creo que aquí la justicia tiene que ser un poquito más fuerte con algunos personajes. Reitero, yo me estoy refiriendo a uno, que no me voy a ensuciar la boca diciendo su nombre, porque no vale la pena. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que todas esas ofensas, todos esos desmanes, todas esas injurias se eliminen con un simple perdón. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ni estaré nunca, ni ahora, ni antes, ni estaré, ni estoy. Ajá. Entonces usted agarra y le dice todo a Juan de los Palotes, y Juan de los Palotes no puede accionar nada porque a su entender está violentando la libertad de prensa, la libertad de expresión. No me embrome usted. Sea responsable, asuma sus actos, asuma las consecuencias de los mismos y dé la cara. Y de la cara. Porque al final, si usted tiene la verdad, usted no tiene que tener miedo. Usted no tiene que apelar a que libertad, libertad y una sopa. Porque la verdad es que usted fue desafiante ante la autoridad y vino aquí a burlarse a Puerto Plata. Y le pasó lo que le tenía que pasar. Responda a esas acusaciones, si son verdad o son mentiras, y, como diría el Chavo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero deje el show mediático.
Porque como usted estaba con esa debilidad, yo no creo que usted tenga fuerza de que para ir a un medio ahora a vocear. O quizás sí, después que se comió la sopa. De manera que yo abogo porque aquí se haga una comunicación con valores, una comunicación con responsabilidad, porque esa agresividad, esas difamaciones, eso yo digo lo que me dé la gana porque es mi canal de YouTube, hay que controlarlas. Y me refiero responsablemente, específicamente, a una persona. Porque las otras yo he visto que, bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero están yendo a sus procesos sin queja. Ahora, esa persona que deje de estar abogando que aquí se está violentando la libertad de expresión. Porque si hay una gente que no puede decir eso, es él. Y por sus hechos los conoceréis. Miren, esta semana yo quiero resaltar dentro de tantos temas que hemos tenido. El presidente de la República, Luis Abinader, junto a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, promulgó la nueva ley de compras de la República Dominicana. Y yo quiero resaltar algo que quizás no es una obra que se percibe, pero sin dudas debe ser de los legados más importantes que dejará el gobierno de Luis Abinader y él como presidente. Y es la apuesta a tener un Estado más fuerte, pero sobre todo un Estado más transparente y un Estado más justo en términos de compras y contrataciones. Yo quiero reconocer la postura y el compromiso que ha tenido el presidente de la República con la transparencia en su gobierno. Que nunca estaremos conformes, porque pueden haber casos, claro que nunca estaremos conformes. Ahora, de que ha sido un presidente que no le ha temblado el pulso para hacer prevalecer la transparencia y la igualdad en ese sentido en su gobierno, usted tiene que hacer una justa valoración de lo que significa el presidente Luis Abinader en el ejercicio del poder en torno a la misma. Y cuando usted ha visto por cuestiones, movimientos que ha hecho el presidente, usted tiene obligatoriamente que admitir que el presidente está comprometido con que el Estado dominicano, con que el gobierno dominicano, con que los recursos del erario se manejen de una manera pulcra. Y cuando usted lee la ley, cuando usted se inmiscuye en los diferentes artículos de las mismas, usted tiene que reconocer que se está fortaleciendo la institucionalidad y la transparencia en la misma. Porque cuando usted ve que ya se le prohíbe a familiares de legisladores hacer negocios con el Estado, usted tiene que saber que esa era una práctica no de ahora, de años. Porque donde un legislador llevaba a un familiar, casi siempre había que ceder. Entonces usted decide, en definitiva, lo que quiere decir esa ley. O es funcionario o se dedica a suplir al Estado. Dentro de los cánones de la ley, de participar en un proceso, de ir al portal y demás. Y he escuchado a algunos amigos cuestionar que hay entidades que quedaron fuera de la ley 340, de la nueva ley de compra y contrataciones. Pero es que son autónomas, pero tienen que regirse por esa nueva ley. Tienen que hacer sus procesos
basados en esa nueva ley de compra y contrataciones. Y al final, lo que vale y lo que va a valer es que los recursos públicos se manejen de la manera más transparente posible. Que los recursos públicos no puedan tener ese rejuego de una licitación que la maniobré y demás. De manera que saludamos la responsabilidad y la decisión del presidente Luis Abinader por creer y apostar a una sociedad, a un Estado, a un gobierno más transparente, que maneje el erario de una manera más pulcra y que en el fondo la gran mayoría tenga oportunidad de igualdad y que si cumplen, participen y que si ganan, ganaron. Enhorabuena y vamos a seguir fortaleciendo la transparencia y la institucionalidad en la República Dominicana. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Felipe Vallejo. Vamos a hablar con Felipe de política nacional e internacional después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Felipe Vallejo, amigo de este espacio, politólogo, internacionalista, muchísimas cosas. Uno puede hablar con Felipe y por eso lo tenemos este domingo. Felipe, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo está todo? Bien, un panorama complejo. Tú no tenías votado. No, yo vengo cuando tú me invitas. No, y hay registro ahí de que yo vengo cuando tú me invitas. Felipe, muchas cosas, como dices, en la política internacional, en la política local. Y vamos a empezar por la política internacional para ir abordando, ¿verdad? Para ir viniendo en cascada. Donald Trump sigue con su política migratoria indetenible, mucha gente acusándolo de violaciones de los derechos humanos. ¿Tú crees que esto es una política de entrada de la propuesta de Donald Trump o esto ha ido surgiendo? No, esto es consecuencia total de lo que él era como candidato. Incluso lo entrevistaron una vez y él dijo, es que si me están criticando por esto, entonces no entendieron para lo que me eligieron. Y él está haciendo lo que él prometió en campaña. Es decir, fuera de que si han violado derechos humanos o ha sido abusivo, ha sido consecuente con lo que él prometió en campaña. Tú dices que ha sido consecuente. Ahora bien, la pregunta también se deriva. Los norteamericanos, tú que manejas datos, tú que manejas informaciones, ¿están de acuerdo con esta política migratoria de Donald Trump? Te lo pongo así. Así como están muy preocupados por el rumbo económico de Estados Unidos, están muy satisfechos por lo que están viendo en términos visuales o en términos mediáticos. ¿Por qué? Porque obviamente lo que el norteamericano que votó por Donald Trump pedía mano dura con respecto a la migración irregular. Y así se ha visto. Esta organización, no sé si se llama ICE o ICE. ICE, exacto. Hay mucha gente que ni sabía que existía. Y ICE está haciendo el trabajo y obviamente el norteamericano que sí votó por Trump está muy contento en ese aspecto. Pero tú hablas de migración irregular y hay mucha gente que tienen migración, que están legales, que han tenido que ir por X o Y caso a juzgados y lo han sacado de ahí mismo. Sí, pero en esos casos, según el gobierno federal, es porque se le ha denegado, por ejemplo, la permanencia en el país de forma legal. Es decir, ellos están a la espera. Claro, es como un acoso. Yo no digo que no sea un acoso. Sin embargo, en algunos casos sí se puede hablar de violación de procedimiento, pero en la mayoría de los casos son gente que está viviendo en régimen. ¿Cómo está la popularidad del presidente Donald Trump en este momento? No hablo de popularidad de bueno o de malo, la aceptación sería la pregunta. ¿Manejas esos datos? Entre 3 y 5, de 4 a 5, para ser más preciso, de 4 cada 10 norteamericanos aprueba su gestión. Pero eso es normal. Eso es absolutamente normal. En Estados Unidos nunca un presidente, por ejemplo, tiene la popularidad de un presidente Abinader, que anda por el 60%, 65%. En el caso de los presidentes de Estados Unidos, sobre todo hacia el primer año, siempre va a rondar el 40, el 50% como mucho. 50% en Estados Unidos es bueno. Por ende, Trump está ahí navegando en números bastante La similares. economía, Felipe, en Estados Unidos, ¿cómo ves el rumbo?
porque todos sabemos que como marcha la economía en Estados Unidos, marcha una gran parte del mundo. Sí, en el caso de República Dominicana ni se diga. Es directo. Sí, si Estados Unidos se resfría, a nosotros nos da neumonía. La economía es una cuestión que preocupa mucho, porque Trump no ha tenido una política lineal o consecuente o entendible en la parte económica. Mete aranceles, los saca, amenaza con poner aranceles o doblarlo y después los quita, los suspende. O sea, es una cuestión bastante preocupante en ese sentido. Es un mecanismo de presión, Sí. ¿tú entiendes? Sin lugar a ¿Buscando dudas. qué? Buscando que las condiciones económicas en cuanto a la balanza comercial con algunos países sea mejor. Pero eso podría aplicar a la Unión Europea, Luis, podría aplicar a China en el caso, pero en República Dominicana, ¿de qué reciprocidad me estás hablando? Si la balanza comercial con República Es 100, Dominicana, 100-0. pero una barbaridad. Entonces, meter 1% de arancel a la República Dominicana nos afecta muchísimo. Y en el tema de las remesas, Felipe, sabemos nosotros que recibimos una gran cantidad de millones de pesos en remesas. Así es. ¿Esos impuestos van a afectar? ¿Tú crees que la gente va a mermar o seguirá enviando remesas? No creo que afecte. De hecho, yo pienso que la gente va a seguir enviando. Es simplemente que va a haber una alteración ahí impositiva, pero siempre ha existido. Lo que pasa es que hay ajustes, pero no es que va a haber una situación caótica con respecto a la remesa en ese sentido. Yo estaría mucho más preocupado porque un día Trump se levanta con el pie izquierdo y quiere poner aranceles que él llama recíprocos, que en el caso de República Dominicana debería ser 0. Sabemos que Trump no puede ir más periodos. Ya este periodo él arrancó. ¿Qué se vislumbra en la política norteamericana, Felipe? Esto va a ser muy similar al proceso que aquí se vivió con Danilo Medina, para que la gente entienda, que coqueteó hasta el final con la posibilidad de mantenerse en el poder más allá de los periodos que la Constitución establecía. Pero la Constitución de Estados Unidos es imposible. Bueno, con Trump todo es posible. Ahora, yo no digo que eso vaya a ocurrir, no creo que ocurra, porque la Constitución de Estados Unidos es Tiene que ir a la Suprema y demás. Habría que traer una reforma constitucional para los fines de que el hombre permanezca más allá. Yo no creo, ni por edad, ni por salud, ni mucho menos por institucionalidad. Para poner a la gente en contexto y continuar con el tema, decimos esto porque la Constitución norteamericana habla de 2 periodos, no importa cómo sean. Exacto. Puede ser corrido o aquí mañana en 20 años. Así 2 es. periodos y nada Y más. nunca más. Nunca más. Eso tuvo el propósito de que, para que evitar que la gente dijera, no, pero espérate, este es mi primer periodo de Me voy, vuelvo. Exacto. No, ya no puede repetir. Y en el caso, Felipe, de los posibles sustitutos, en el caso de Donald Trump, que es el Partido Republicano que está en el poder, Ujú. vemos a un Marco Rubio con mucho protagonismo, vemos a un vicepresidente que Trump dicen que es muy cercano a él. ¿Por dónde andará, Felipe, la candidatura aunque es muy temprano, de los republicanos? Yo pienso que hoy por hoy tiene más posibilidades porque su nombre el presidente, aunque antes lo criticó bastante, pero hoy ha demostrado Marco su Rubio. lealtad. Entre Marco Rubio y J.D. Vance, está interesante ahí El vice, ¿no? ese pleito, porque fíjate que la política exterior de Estados Unidos es decisiva a lo interno de Estados Unidos, y los dos manejan cuestiones de política exterior, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J.D. Vance. ¿Qué impacto tiene políticamente esa responsabilidad que le ha dado el presidente Trump a Marcos Rubio, no solamente de manejar la política internacional, sino de manejar la USAID, o lo que era la USAID, el encargado de desbaratar eso? Bueno, obviamente eso de alguna manera reconfigura el orden mundial, porque Marco Rubio ha dicho, ya no vamos a hacer la superpotencia, sino que vamos a hacer una potencia de entre 2 y 3 a nivel global. Estados Unidos ve este hemisferio como parte de su red de influencia y República Dominicana está en esa red de influencia. Eso es en la parte republicana. Finalmente, vámonos un poquito a los demócratas. Lo vemos un poco mermado, hay amenazas de que Michelle Obama pudiera salir al ruedo. ¿Qué se vislumbra en el Partido Demócrata? Yo no veo a Michelle Obama coqueteando con la posibilidad, aunque nunca se sabe, esto como Gonzalo Castillo, que dice que no lo consideren, pero después sale al ruedo. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con Michelle Obama, porque de entrada nunca ha dicho que quiere ser candidata y siempre que le preguntan lo ha descartado. Yo veo con más bríos o más impulsos al actual gobernador de California, que recientemente tuvo un pleito hasta personal con el presidente de Estados Unidos. Por el tema migratorio. Correcto. Y eso le ha dado un impulso. Claro, apoyándose en que hay una gran cantidad de migrantes en Correcto. California. Y que California es prácticamente un estado netamente demócrata. Felipe, saliendo de Estados Unidos, nos vamos un poquito a Sudamérica. Esta semana culmina con una sentencia de un juez al presidente Álvaro Uribe. Esto repercute en Estados Unidos y hace que Marco Rubio fije una posición.
Así es. ¿Qué le depara el futuro inmediato a Colombia? Incierto. Y le ponemos que tenemos un candidato que acaba de ser casi asesinado. Sí, Álvaro Uribe, no estoy tan seguro de que vaya a caer preso propiamente tal, pero Yo creo que la Constitución lo protege. sí, de alguna manera puede ser hasta una sentencia suspendida, pero va a ser condenado por la justicia probablemente. Y en el caso del otro Uribe, el senador, que era aspirante presidencial con mayores posibilidades, ¿Qué es? Pues está vivo. ya no va a ser candidato. Para mí, ¿Tú crees? me parece que va a sobrevivir al atentado, pero de ahí a ser candidato es muy complicado. ¿Y qué tú entiendes va a pasar con el uribismo, con el presidente Petro que está en el poder, que celebró la sentencia de Uribe? Por supuesto. ¿Esto qué es? ¿Un golpe de efecto a Álvaro Uribe? Es un golpe de efecto. Álvaro Uribe no hacía la oposición, que evidentemente... ¿por qué está subiendo la oposición? Por el rechazo a Petro. Petro se está manejando de una forma tan errática, tan profundamente errática, Bueno. que la gente está arrepentida de haberle dado la ¿Y oportunidad. no lo convierten en una víctima a Uribe? En algún sentido, sí, como un perseguido político. Pero eso tiene que endosarlo o traspasarlo. Porque él no puede ser candidato. No, no puede ser candidato. Lo que Uribe tiene que hacer es convertir ese discurso de persecución política en una forma de aglutinar las fuerzas de la oposición. ¿Tú crees, y esto es especulación, ¿verdad? Porque estamos mirando las estrategias. Si Uribe tuviese la oportunidad de ser candidato, ¿fuera ¿Competitivo? competitivo? Fuera competitivo. Fuera competitivo. ¿O fuera el ganador? Bueno, puede ser el ganador. Fuera tan competitivo como Danilo Medina en el 2028. Si estuviese habilitado. Si pudiera ir como candidato. Sí, señor. Argentina, Felipe, todo el mundo sorprendido con Milei. Milei ha dado respuestas en parte económicas importantes. ¿Cómo va el rumbo de Argentina? Bueno, pero el modelo de Milei aparentemente ya está dando las primeras señales de agotamiento, porque obviamente él no tiene una varita mágica para poder levantar un país que ha estado históricamente quebrado. ¿Qué ha sido notable de Milei? El recorte del gasto público. Ha sido notable. Pero ahora vienen elecciones y se dice que va a barrer. Bueno, no, está teniendo ese favoritismo, porque todavía el modelo resiste en el discurso, pero hay que ver en el mediano y largo plazo, porque evidentemente es un país que incluso, dicen los economistas dominicanos locales, que Argentina ha entrado en una dinámica donde tiene que endeudarse en dólares en el exterior simplemente para cubrir el gasto corriente del gobierno. A esos niveles hablamos. Felipe, en tu país prontamente habrá elecciones también. Noviembre. En Chile, ¿verdad? Cuéntanos de la política de Chile, cómo va, quién se vislumbra, si el presidente actual no puede ir a la reelección, ¿verdad que no? Correcto. Allá un periodo y ya. Es un periodo Ir si puede volver. y puede volver, pero tiene que dejar pasar un periodo. Pienso que ¿Tiene algún alfiler? no, porque la oposición ha elegido a una comunista, a Janet Jara, que fue su ministra de Trabajo. Del presidente De Boric. De Boris. Correcto. Pero te digo una cosa, yo no recuerdo que se haya elegido un candidato presidencial comunista del oficialismo en su conjunto, versus José Antonio Kast, que es el Milei versión chilena. Quiere decir que la elección de Chile de noviembre Va con izquierda. extrema izquierda y extrema derecha. Pero eso siempre ha pasado en Chile. No, Chile siempre ha sido un partido un país moderado. Sí, pero por ejemplo, el expresidente que falleció en el helicóptero Piñera, Piñera, centro derecha. bueno, no era extremista. Bueno, en realidad tú tienes razón, es más derecha. Es No más era centro. derecha. Ahora bien, de extrema izquierda, que es comunismo, e extrema derecha, que es José Antonio Kast, ¿Y qué está en ese medio? en el medio está Evelyn Matei, que es como una suerte de Piñera versión femenina. Entonces, ¿quién tiene como candidato al partido de gobierno? ¿A nadie? A Janet Jara. ¿Y en qué posición está ella? Ella está muy bien posicionada, pero tiene ese talón de Aquiles que se llama su partido, que es el Partido Comunista, que... ¿Y Boris está bien? No. Va a salir con más pena que gloria, pero por mucho. Porque Boric fue un gran candidato. Fue el candidato más votado de la historia republicana. Y sin embargo, ha sido un gobierno para el olvido. Seguimos en esa zona, Felipe, que bueno, contigo se puede conversar de todo. Conversamos con el politólogo nacional e internacional Felipe Vallejo. Evo Morales, o soy yo o que entre el mar. ¿Va a poder ser candidato? No podrá ser candidato. Porque ya se han dado las señales, incluso el presidente actual, Arce, ha dado un paso al costado
en el espíritu de que se destrabe la situación con el movimiento de Evo Morales. Y Evo Morales insiste, sin embargo, está impedido constitucionalmente. No puede. No podrá ser candidato. ¿Y crees que podría llevar algún candidato? Ya está un poco tarde porque el ego ha nublado el juicio. Es que un tipo con un ego allá arriba. Claro, porque se religió 3 veces, mira las condiciones que salió y quiere volver. Y sin embargo, hoy por hoy está impedido. Nayib Bukele, no hay posibilidades constitucionales de que se reelija. ¿Tú crees que él vuelve? Él vuelve y se queda. Por una interpretación constitucional. En el caso de El Salvador, que es un país pequeño, está controlado de manera férrea por Nayib Bukele. El Congreso, la presidencia ni se diga, y el poder. Y no es peligroso judicial. eso, Felipe. Sumamente. ¿No ha empezado Nayib Bukele una curva importante a parecerse a ese socialismo de Sudamérica que hemos tenido por ahí? A esa permanencia en el poder, sí, pues, la perspectiva de permanecer en el poder. Yo creo que Nayib Bukele en algún momento tendrá que entender que tiene que legarle el poder a quien sea de su confianza. ¿Hay algún temor en Nayib Bukele, tú entiendes, por este tema de violación a derechos humanos, de que tú crees que ahí puede tener él algún temor? Claro, o sea, de la forma en que ha gobernado, tiene que dejarse el poder tiene que dejárselo al hermano. Y no a cualquiera. Al hermano prácticamente, a la familia Bukele, porque si no, obviamente que quien le suceda lo va a perseguir. Pero él ha hecho lo que los salvadoreños querían, Felipe, o necesitaban. No, eso es indudable. De hecho, en El Salvador, aunque el salvadoreño en promedio dice, o el ciudadano de a pie, vamos a decir, el promedio de los salvadoreños, me refiero, son personas que hoy viven sin miedo, pero con el miedo de decir lo que piensan. Es decir, se cambió el miedo de vivir en inseguridad, por el temor a decir lo que realmente están pensando. Felipe, vamos a bajar al patio. Muchas cosas están pasando. Tú mencionabas a Gonzalo Castillo. Y vamos a ir analizando los 3 partidos. El Partido de la Liberación Dominicana se siente una especie de activismo. Vemos a Danilo Medina que sale a las calles. Francisco Javier está en las calles. Charlie Mariotti anuncia que viene con una candidatura. Gonzalo lo están saboreando. ¿A qué está jugando el PLD? A subir en las encuestas y hacer, digamos, ese partido que despierte la nostalgia de los dominicanos por ser el partido que precedió al PRM. Pero tiene un gran problema, y es que su líder está inhabilitado. Porque la gente no vota por partidos, Luis, vota por figuras. ¿Y por quién va a votar la gente? Sí, asumiendo que eso es verdad, y extrañamos todos al PLD, ¿por quién voy a votar? ¿Por un Gonzalo Castillo que no quiere? A Gonzalo Castillo hay que convencerlo que sea candidato. Es una cosa que nunca había visto. Francisco Javier, que no termina de aglutinar al danilismo. Abel Martínez, que está peleado con la mitad del comité político. Pero tú hablas de Francisco Javier, pero vemos que Francisco Javier anda hasta con el hermano de Danilo. Por ahora. Pero verdaderamente la salida de Gonzalo Castillo como que enturbió la situación y el PLD se recogió en el sentido de ese dinamismo que tenía de escoger rápido. ¿Le convenía ese dinamismo al PLD? Le conviene en el sentido de que mantiene los espíritus arriba. Sin embargo, ¿cómo eso lo traducimos en votos si no tenemos una figura presidencial por la cual votar? ¿Cuál es la realidad hoy en día del PLD, Felipe, políticamente hablando? Que tiene que decidir rápido el método de escogencia y apoyar a ese candidato que sea lo debidamente legítimo. Y tercero, reencontrarse con la fuerza del pueblo. No hay una discrepancia entre algunos actores del PLD, porque ahora Abel no quiere que el candidato se elija en este momento. Francisco Javier sí quiere. ¿Por qué esa negativa de Abel? Abel está ganando tiempo, evidentemente porque quemó las naves rápido tras el proceso del año 2024. Fue algo torpe políticamente, creo que se dio cuenta porque ya está cambiando el discurso. Creo que obviamente quiere volver a intentar ser candidato. En estas condiciones no lo sería. En las condiciones actuales sería Francisco Javier, pero Abel Martínez ganando tiempo puede ser competitivo. ¿Y qué significa para el espectro político que Francisco Javier pueda ser el candidato del PLD? Francisco Javier es un hombre mucho más pragmático que otros y en ese espíritu creo que sería el candidato que más le convendría a la fuerza del pueblo a la hora de una potencial negociación. ¿Por qué tú lo dices? Por los rumores de que en las elecciones pasadas era uno de los principales voceros para una alianza entre ambas. Claro, si algo se destaca en Francisco Javier es su calidad de estratega, es su pragmatismo, es su visión, digamos, de un gobierno que solamente llega de la mano de la unificación. Fuerza del pueblo, hay dos grupos, uno que apoya a Omar y uno que apoya a Leonel. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, la Fuerza del Pueblo tiene como la bendición y la maldición. La bendición tener 2 figuras estelares de la oposición. Es líder de la oposición por una razón. Pero tiene a su vez la desventaja de que están corriendo estas 2 figuras por la presidencia. Son padre e hijo, por ende hay una tensión ahí.
hay sectores del Fuerza del Pueblo que aupan a Omar y los sectores, vamos a decir, fácticos de la Fuerza del Pueblo sigue con Leonel Fernández. Eso habrá que decidirlo en su momento. Hay un temor de esos sectores que aupan a Leonel de que surja una nueva camada con Omar Fernández, de verse desplazados. Claro, hay un temor notorio de, espérate, mi cuota de poder como líder de oposición se ve amenazada en una eventual candidatura presidencial de Leonel Fernández si Omar llega. Si Omar llega, Luis, es con gente nueva, con su gente y toda esta gente. Si Leonel Fernández, cuando Leonel Fernández se baje en algún momento, que diga, doy un paso al costado, me retiro de la carrera presidencial, todo su entorno hará lo propio. Pero si no pasa eso, ¿qué le depara el futuro a la Fuerza del Pueblo? Va a pasar. Lo que no te puedo asegurar es que va a pasar en el 2028. Y a eso es lo que están jugando. ¿Tú crees que Leonel va a ser el candidato en el 2028? Hoy domingo, sí. Pero hoy las cosas pueden cambiar mucho. ¿Y qué tanto le conviene eso a la Fuerza del Pueblo, Felipe? Hablando de manera honesta. Le conviene esa tensión. Si tuviera todo muy... No eso. Tanto le conviene que Leonel sea el candidato. Que le conviene... Bueno, en este momento yo pienso que porque despierta la confianza de ciertos sectores económicos, la gente lo conoce, ha sido 3 veces presidente, o sea, no es por otra cosa que sus condiciones de buen candidato. O sea, no sería un mal candidato para la Fuerza del Pueblo. Es el candidato ideal para el 2028, es la conversación que padre e hijo tienen que tener. ¿Y los equipos? Los equipos tendrán que esperar, porque ahí tú nunca va a haber un enfrentamiento. Y esa guerra, pero hay una guerra en los medios, Felipe. No, hay actores de la Fuerza del Pueblo que van a decir que Omar es un muchacho, que Omar no tiene experiencia. Hay otros que van a decir que Leonel es un viejo, y eso lo hemos visto. No, el propio Leonel Fernández lo implicó en una rueda de prensa cuando dijo, es un joven senador, está empezando, quiere decir, está muy jovencito para este puesto. Pero hay que preguntarle a Leonel Fernández, ¿estaba usted joven cuando asumió la presidencia? Ahí yo iba, Leonel tenía 42 años y no había sido ni regidor. Correcto, las circunstancias han cambiado. Sin embargo, Leonel Fernández, por más que ha sido 5 veces candidato, está vigente y sacó 1.2 millones de votos en el 2024. PRM, 5 precandidatos, la posibilidad de que el presidente Luis Abinader realmente no puede ir. No va. Es una situación similar porque es el líder de esa organización política. Es decir, donde el presidente apoye, que no creo que lo haga internamente porque es un hombre que ha demostrado mucha sagacidad política, se puede virar la tortilla para allá. ¿Quién tú crees será el candidato del PRM? Está difícil. Esto es titular, ¿eh? Sí, no. Yo siempre he dicho que David Collado corre con ventaja en términos numéricos. Pero eso hay que traducirlo en la movilización del voto. Y la movilización del voto se va de la mano de la estructura. ¿Tiene David Collado la estructura para movilizar votos en vista de su apoyo que refleja las encuestas? Pienso que ese es el gran desafío de David Collado versus lo que tiene Carolina Mejía. Carolina Mejía, de la mano de la estructura que ha heredado de su padre, tiene la estructura para movilizar los votos. Tiene la intención de voto, la favorabilidad, menos que David Collado. Porque Carolina, para mí, cometió un error histórico de su carrera política, de repetir como alcaldesa, cuando ella debió tratar de escalar al Poder Ejecutivo. Y en el caso de Raquel Peña, y de Yayo y de Wellington, también corren con posibilidad. Tú decías que Carolina debió ir a una posición pública, política, por decreto. Correcto. Porque al encerrarse en la alcaldía del Distrito Nacional, tienes 2 desventajas. Una, que nunca vas a poder rendir como la gente espera porque no tienes presupuesto. Y 2, desde la alcaldía, históricamente hablando, los últimos 60 años de democracia ininterrumpida en República Dominicana, nunca un alcalde del Distrito Nacional ha llegado a la presidencia. Pero viendo ese escenario, Felipe, tú dices que la candidatura o es David o es Carolina. Hoy por hoy son los que tienen más posibilidades. ¿Qué le conviene más al PRM, si es uno de ellos dos? ¿Enfrentar a quién? Enfrentar a Leonel Fernández, pienso que sería lo... ¿Por un tema generacional? Más que generacional, sería que el danilismo va a enfrentar a Leonel Fernández y incluso se sentiría inclinado a apoyar un candidato del PRM. No el PLD, sino muchos sectores del danilismo. ¿Y tiene el danilismo ya esa fuerza, Felipe, para incidir, basado en que tú me dices, aquí se vota por figuras? Tiene la incidencia porque de eso se aseguró Danilo Medina cuando repitió como presidente del PLD. ¿Tú eres de opinión que es favorable que Luis Abinader asuma la presidencia del PRM? No tiene opción, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Por un tema de defensa de legado y por un tema de cualquier intento de persecución política de la cual pudiera ser víctima incluso de su sucesor, aun cuando éste fuera del oficialismo. ¿Y en qué te basas tú para decir que un sucesor de Luis pudiese tener alguna intención? Hay que ver la historia, Luis Miñoso. El PRD, que es el antecedente del PRM,
quienes perseguían a sus compañeros expresidentes, los propios compañeros del PRD. Sí, pero eso es historia pasada. El PRM ha demostrado que tiene una visión diferente. Si tú te pones a ver, están los diferentes grupos, se conjugan y tratan de convivir bien. De acuerdo y no. De acuerdo porque no creo que veamos sillas voladoras en las próximas convenciones del PRM, como lo vimos en el PRD en el 2013, pero también hay que tener muy pendiente de que la popularidad del nuevo incumbente sube en medida que se desgasta la ¿Tú popularidad de quien entiendes? salió. El candidato o candidata del PRM debe abandonar en qué momento su cargo público y dedicarse a trabajar político. Quien vaya a ser escogido como candidato presidencial debe abandonar su puesto como muy tarde en el 2026. En febrero. No sé si en febrero, pero por lo menos estamos en julio-agosto. Yo diría que en julio-agosto del próximo año. Y en el caso de Carolina Mejía, de ser ella, una licencia en la Debe tomar alcaldía. una licencia. Lo mismo que la vicepresidenta. Cosa que no va a ocurrir. No creo. Porque en el caso de Carolina y en el caso de Raquel, está elegida por los votos. ¿En qué momento es prudente tomar licencia? Muy delicado con Raquel Peña, porque si toma licencia, ¿quién asume en el cargo de vicepresidencia? Si algo le pasa a Luis Abinader o está fuera del país, quien asume con el mando del país es la vicepresidenta. Está tomando licencia. ¿Quién entonces queda? Finalmente, Felipe, ¿a qué entiendes obedece la gran popularidad y aceptación que tiene, y así lo dicen todas las encuestas, la figura del presidente Luis Abinader? El diseño del gobierno actual está centrado en la figura del presidente. Es el principal vocero. A veces pone el pecho a la bala para salvar situaciones y otras veces es el principal vocero de los logros. En ese sentido, Luis Abinader está en contacto permanente con la ciudadanía, cosa que la gente le demandaba a sus presidentes anteriores. Vista de eso, ese contacto permanente y ese discurso de buenas intenciones le han granjeado esa popularidad. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti. Está compelido a volver cuando estos temas avanzados. Y avanzará de forma vertiginosa, así que cuenta con eso. Felipe Vallejo fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. En otra información, en Guyana, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destacó que la biodiversidad no es un lujo ni un concepto abstracto, sino la base de la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar económico de los pueblos, y afirmó que defenderla es un imperativo ético y una condición para la paz y la prosperidad. En el plano internacional, en Washington, un tribunal de apelación falló en contra de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento en ese país. La decisión, que da respaldo a un fallo anterior emitido por una corte de menor categoría, tacha la acción del presidente de inconstitucional. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y nos reencontramos el próximo domingo.